Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Muy bien. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas. Tengan mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es datos personales, ni entrego lo que es datos personales por YouTube. Tengan cuidado, cariño, ¿vale? Porque a veces cuesta ya. Me cuesta responder los mensajes, me cuesta de repente denunciar a estas personas. Tengan cuidado, ¿vale? Nada de datos personales por YouTube, nada. Ni número, ni correo, no. El correo solamente lo que es en mi descripción. Pero no vayas a pensar que si dicen, soy Richard y te envío un mensaje, soy yo. No, 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 no. Tú si quieres ver lo que es mi correo, para una consulta en un futuro si quieres, está dentro de la descripción. No está en los mensajes que te envían. Ten cuidado, ¿vale? Porque algunos se hacen pasar por mí y es difícil, cariño. Estoy denunciando, ya no hay manera ya. Me siento acosado inclusive. Uy, y ni te cuento. Tengo algo aquí en la nariz. Ni te cuento. En TikTok, cariño, porque tengo un perfil de TikTok que es también @tarot, las cartas no mienten, tal cual, ¿vale? Pero hay otra persona que ha puesto mi nombre, Richard Tarot, con mi foto, mis videos, todo. Por Dios, a veces hago directos en TikTok, ¿vale? Las cosas como son. Muy bien, si quieren seguirme y si no, pues pasa. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Muy bien. Mira que ha costado, mira que ha costado con el cuenco tibetano. Siento que a lo mejor, cariño, ¿y qué me pasa en la nariz? No voy a cortar la conexión, no. Siento, cariño, que muchos de vosotros de repente todavía existe lo que es una conexión con alguien. O lo recuerdas, o lo añoras, o lo piensas, o me dices, Richard, ¿será que me está espiando? ¿Será que a lo mejor de repente ve mis fotos, mi WhatsApp, mi estado, mi Instagram? Puede ser, ¿vale? O que simplemente me dice, Richard, esta conexión que yo tengo o tuve con esta persona, jamás lo he sentido en otro lugar. Siento que es algo especial, siento que a lo mejor de repente no es una conexión de un choque y fuga. Es verdad que a veces me lo como todo, ¿vale? Pero no, yo siento que hay una persona en tu vida en la cual me dices, Richard, ¿no será mi alma gemela? ¿No será mi llama gemela? Es que a veces lo veo o a veces me pongo a meditar, a pensar, a reflexionar. ¿Teníamos tantas cosas en común? Tantas cosas, o tenemos tantas cosas en común, que a veces esto me asusta. Mira que tú te lo piensas todo, Libra, ya te imagino ya, habrás estado días y días pensando en esto para llegar a una conclusión, pero esa es la conclusión, ¿vale? La Richard, qué malo eres. Es que la verdad, cariño, te lo piensas todo, ¿vale? Todo. Richard, vamos a ver la composición de la madera, la estructura, tienen poros de color marrón. Aquí tiene una rayadura. ¿Para qué sirve la densidad, el espesor, el grosor, el radio? Es esto, todo te lo piensas. Qué malo. Pero es la verdad, Libra, ¿vale? Pero has llegado a esa conclusión, luego de pensar tanto. Entonces, yo siento, Libra, que no estás equivocada, no estás equivocado, estás por el buen camino, cariño. Yo siento, ¿vale? Mi energía. Tú también tienes que hacer caso de tu intuición, que no estás equivocado ni equivocada, que tú has conocido una persona o ha llegado una persona en la cual, pues yo qué sé, has hecho clic, ha habido chispas, ha habido juegos artificiales. Es esto, ¿vale? Porque quizás nunca te ha pasado, pero ahora ha pasado. Ha habido un encuentro de almas, o quizás siempre estaba ahí, pero no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque estabas pensando en otras cosas, ¿vale? Es esto. Vale, ya no te voy a bromear, Libra. Ya no, Richard, no me hagas recordar. Vale, estabas pensando en otras cosas. Ay, cariño, tú sabes que yo te quiero, ¿vale? Uy, Libra, tengo que agradecerte. Y también la chancla te tiene que agradecer, ¿vale? La semana pasada fueron punteros lo que es en las visualizaciones. Aquí, cara a cara, ¿vale? Face to face. Fueron punteros.
Pero yo te hice una lectura bonus y veo que pasaste. Te lo colgué el lunes, la lectura bonus. Pero fuiste puntero. Gracias, cariño. La chancla y yo te lo agradecemos. Fuiste puntero, ¿vale? No suele pasar, pero yo qué sé, di en el clavo. Di en el clavo. Vamos a ver. Tengo mazos nuevos. Pero voy a hacer con el mazo Arcanu. Tengo otro mazo también, pero me voy a comprar otro mazo. No me voy a comprar, me van a regalar, ¿vale? Sí, yo presumo que alguien me regala algo. Una seguidora me va a regalar lo que es unos mazos nuevos. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Ves? La nariz son las energías. No quiere que te lo digan, pero yo te lo voy a decir todo, aunque yo que sé, agarre un pañuelo ahora. El tarot Arcanu. Vamos a ver. Listo. ¿Ves, cariño? ¿Ves, cariño, que tú estás pensando en alguien? Ahora te lo... ¡Uy, por Dios! Claro que estás pensando, pero es como si tuvieras una carga, como si todavía sigues pensando, ¿vale? Todavía sigues pensando. ¿Por qué te digo? Y está relacionado con el amor. Está relacionado con el amor. A ti te sorprende esto. Yo creo, Libra, que tú lo tenías todo fríamente calculado, ¿vale? Todo lo tenías, yo que sé, esto tiene que ser así, asá. Porque a veces eres un poco frívola y frívolo. Pero esta vez se te escapó de las manos, cariño. Ha llegado una persona en la cual tú ahora estás pensando, estás meditando. No entiendes el porqué de esta conexión. Mira estas dos cartas, cariño, míralo, no me mires a mí. Mira estas dos cartas. Entonces esto, pero te vuelvo a decir, no sabes el por qué. En estos momentos todavía hay un grupo de ustedes que tiene una carga, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué apareció ahora, Richard? ¿Por qué? ¿Por qué si yo era feliz? ¿Por qué si ya tengo otra persona? ¿Por qué apareció esto? ¿Soy mala persona? No eres mala persona, cariño, no. Simplemente que llegó tu alma gemela, es que llega así o tu llama gemela. Eso no te hace mala persona. Y esto tampoco implica de que tú tengas que dejar a lo que tienes actualmente. No, simplemente te reencontraste, pero tú ya tienes otra historia. No vayan a pensar, Libra, siento un Géminis, a lo mejor lo he mencionado. No vayas a pensar, Libra, de que porque tú de repente, ¿cómo te puedo decir? Conoces a una persona y tú sientes que no es ni tu alma, ni tu llama gemela, ni relación kármica. Pero sin embargo, yo qué sé, te llevas muy bien, hay química y no te cuento lo que es en la pasión. Todo perfecto, ¿vale? Pero tú sientes que no es como a ti te gusta. A lo mejor a ti te gustan los hombres o las mujeres malas, las moteras, ¿vale? Los moteros te gustan. Richard, me encanta con tatuaje, me da, yo qué sé, me pongo malo, ¿vale? Pero has conocido una persona que es como yo, clásico, intelectual, algo loco, pero ya está, ¿vale? Clásico, no loco, clásico. Y entonces dice, pero ¿cómo es que si no era el perfil de lo que yo estaba buscando, cómo es que estoy bien con esta persona? Cariño, no tiene que ser tu alma gemela, no tiene que ser tu llama gemela o relación kármica para que tú seas feliz con una persona. Si tú eres feliz con esta persona, sé feliz. Si aparece tu llama, tu alma gemela, pues ya está, lo reconoces, lo aceptas y ya está. Esto no quiere decir, Richard, ahora estoy en pareja y ha llegado mi alma, mi llama gemela, lo dejo lo que tengo. No, eso no funciona así, cariño. Eso no funciona así, ¿vale? Entonces, pues te digo, porque yo veo que tú tienes una carga aquí. Luego de pensar tanto, ¿vale? Tienes una carga. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ves? Mira lo que es increíble. Es increíble. Muchos de vosotros, mi querido Libra, se sienten tentados, tentadas. Muchos de ustedes. ¿Hay algunos de ustedes que la persona de tu interés, sea hombre o mujer, son muy atractivos y muy atractivas? Guapa, a ti no te van las momias, tú no eres Leo, tú no eres Leo, ¿vale? No eres ni Cáncer tampoco, porque Cáncer yo que sé, se enamora aunque sea una bestia. No, es muy atractivo y muy atractiva. Siento que a lo mejor de repente algunos de ellos tienen también lo que es un cargo importante, ¿vale? O a lo mejor de repente tiene carácter fuerte, pero contigo, yo qué sé, es como un gatito, es una mansa paloma cuando está contigo. ¿Por qué? Porque es el complemento, cariño, porque hay química entre vosotros dos. Esta persona cuando te tiene en sus brazos se derrite, piensa en ti. Esta persona, aunque a lo mejor de repente vosotros no estén juntos, porque a lo mejor han tenido un encuentro, pero como tú no estabas seguro o la otra persona ha tomado rumbos diferentes, pero no te olvida, no te saca de su corazón. Quizás de repente tú has dicho pro, stock, alto. Richard, ¿qué es pro? En catalán, alto, ¿vale? Pero veo que, perdón, son las energías, te he dicho, que no te quieren que te dé la información.
Vale, ya está. Eso me pasa por cotorra. A pesar de esto, yo lo que veo, cariño, es que te recuerdan, te añoran, te piensan, están por ti. Mira, mira, cariño. Son encuentros de almas. Tú has conocido a tu alma, tu llama gemela, etcétera, etcétera. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver, te voy a dar signos, cariño. Un Leo, un Libra, un Capricornio. Me volvió a reafirmar lo que es Leo, cariño. Me volvió a reafirmar otro Leo aquí. Yo hablando de momias, y aparece Leo. Piscis o Acuario, un hito más. Vamos a ver. Y me sale Capricornio, ¿vale? Muy bien, te lo enseño. Uy, por Dios, la alergia, ¿cómo está aquí? Debe ser porque es que en Barcelona llevamos unos días que corre mucho viento y ya algunas plantas están floreciendo y yo creo que eso a mí me afecta, la alergia, porque me pica la garganta, la nariz, todo me pica. Richard, ¿no te pica otra cosa? No, no. Hoy de verdad, Libra, ¿cómo estás hoy día, cariño? Todo porque te he dicho que estás guerrera y guerrero. ¿Cómo está? ¿No te pica otra cosa? Sí, cariño, y si me pica me lo rasco. Es así, ¿vale? ¿Cómo es? Sarna que pica con gusto, da, yo qué sé, placer, cariño, ¿vale? Sarna que pica con gusto, da placer. Muy bien, vamos a continuar, de verdad. ¿Cómo me haces pensar cosas malas, Libra? A ver, ¿qué nos dicen? Voy a preguntar la energía de esa persona, luego voy a hablar economía. Richard, no solo del amor se vive, hay que comer, yo lo sé, cariño, por eso que hago videos como loco, es así, porque también tengo que pagar gastos, ya te voy a dar el video, ya te voy a dar lo que es economía. A ver, ¿cómo están las energías de la persona de tu interés? A ver, mi querido Libra, de verdad. Oh, yo te veo ya, Libra, ¿quién será? No me preguntes por él, yo qué le puedo decir. Tengo el alma partida y la mirada perdida. Ay, por Dios. No quieren que te recuerden a él. Ya está. Si yo digo canciones es porque lo siento con tu lectura, ¿vale? Yo creo que tú estás así cantando, yo qué sé, en plan, no me acuerdo, creo que se llama Sola, ¿vale? Y tal parece, no me pregunten por él, yo qué le puedo decir o por ella. Tengo el alma perdida y la mirada vacía desde que se fue. Muy bien, vamos a ver. Carricha, estás loco. La carta de la justicia y sale tu signo. Qué fuerte, ironías de la vida. A ver, vamos a ver. Con el otro mazo. ¡Wow, Libra! Por Dios, cariño. Por Dios, cariño. Tú has encontrado a tu alma gemela ya, o a tu llama gemela. Yo veo que esta persona, por más que tú de repente no lo quieras volver a ver, Richa, que no lo quiero volver jamás a ver, ¿vale? Porque no me supo hacer la rueda. Yo quería ser el venadito tomando agua, pero no quiso. Y para mí eso es básico, Richard. Eso es básico, ¿vale? Yo veo que tú has encontrado una persona especial o va a llegar una persona especial en tu vida, ¿vale? O va a llegar. Si aún no lo conoces, va a llegar. Y esto es un regalo, cariño. Mira estas dos cartas, aunque no se ve bien, esto es un regalo. Es un encuentro. Y justo Libra, mira, Libra, tú estás aquí, justo en tu signo. Es esto. Hay una persona que viene a tu vida. Hay una persona que también está reconociendo que vosotros dos sois almas gemelas, llamas gemelas. Esta persona no te puede olvidar, esta persona te observa, te mira, te vigila por las redes sociales o por cualquier medio. Ten cuidado, bandido, bandida, que a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo pareja, Richard, pero ya sé de quién me hablas, Richard, ya sé. Haz las cosas bien, ¿vale, cariño? ¿Por qué? Porque no vaya a ser, ¿ves? Uy, por Dios, yo tendría que ser brujo, ya está. La carta del 5 de espadas. No vaya a ser que te metas en un problema, te lo digo de corazón. Tú sabes que yo tengo que cuidarte. Ahora que eres puntero, eres mi consentido y mi consentida. Richard, eres muy interesado. Sí, cariño, lo sé. Ten cuidado, ¿vale? Porque mira, aquí yo veo que es una mujer, pero puede ser un hombre que viene con intenciones. O a lo mejor de repente sus impulsos también, como está desesperado, desesperada por ti, te busque, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, yo estoy sola, no tengo a nadie, es que venga, ¿vale? Porque lo voy a comer con lengua, que venga. Puede ser que venga, pero a lo mejor veo que su impulso, a lo mejor viene esta persona y te dice, necesito que me des una respuesta ya, necesito estar contigo, dame tiempo para terminar con la otra persona, pero yo veo que hay algo que no va a ser muy agradable para ti.
O si tú estás con pareja, esta persona puede venir y de repente te fastidia la tarde, cariño. Entonces, tienes que hacerlo bien, ¿vale? Hazlo bien, porque yo veo que se está volviendo loco o loca de amor por ti. ¿Qué lo has hecho, Libra? ¿Qué lo has hecho, Richard? Nada. No lo he hecho nada, Richard. Solamente hemos estado hablando nada más. Sí, yo te creo. Yo te creo. ¿Por qué no? No te puedo creer. Yo te creo. Vale, yo te creo, Libra. Tú sabes que no. La carta de la reina de pentáculos. ¿Ves, cariño? Y entonces, esto puede causar un poco de sufrimiento, de estrés. ¿Sabe por qué te digo? Porque veo que a esta persona se le está yendo de control todo. Veo que se está desesperando por ti. Veo que a lo mejor inclusive vosotros se cruzan, a lo mejor miraditas, y con la mirada se comen. Es así, con la mirada se comen, cariño. Y entonces, como esta persona te está queriendo más, te está amando, te desea, está loco, está loca por ti. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le has hecho, Libra? Dame el secreto. Por interno, por Instagram, mándame un mensaje, Richard. Este es el secreto. Yo también quiero saberlo, ¿vale? Veo que esta persona de repente se deje llevar por el impulso, por el miedo, por el temor a perderte. Cariño, es que yo qué sé, lo has hecho la licuadora ahí. Lo has hecho la licuadora, lo has hecho una movida que el pobre muchacho y la muchacha quedó así, petrificado, y por eso que no te olvida. Eres como el azúcar, es así. Nos hace mal, pero nos gusta, es esto, ¿vale? Como el azúcar, nos hace daño el azúcar, pero nos encanta el azúcar. Eres adictiva, eres tóxica, eres como Britney Spears. Eres como Britney Spears, cariño. Va a perder el control este cucaracho, Dios mío, cucaracha. Por eso, haz bien las cosas. Sé más zorra, sé más zorro, ¿vale? Haz bien las cosas, cariño. Te lo digo te lo digo con todo el corazón del mundo, ¿vale? Te lo digo. No quiero que luego me digas, Richard, me pillaron, Richard, me pillaron, ¿vale? Hazlo bien, cariño. Tienes que ser más zorra, más zorro, ¿vale? Vamos a ver. Economía. Richard, no solo del amor se vive. Muy bien, Libra, de verdad. Ahora, como eres mi puntero, número 1, pues yo qué sé. Vale, Libra, vale. Te voy a dejar pasar todo lo que tú me digas, pero llegado el momento voy a soltar mi veneno contigo y tú lo sabes. Muy bien, vamos a ver. Economía. Cariño, veo que a lo mejor de repente tú quizás quieres trabajar en algo en la cual tú te desempeñas, ¿vale? Pero también veo que te tienes que mover un poco, Libra, ¿vale? Ahora te voy a atacar por aquí. Veo que te tienes que mover un poco, porque es como si tú estuvieras esperando que ese contrato te llegue del cielo, que a lo mejor de repente, yo qué sé, envías un currículo y ya te van a contestar en prima. Cuando uno busca trabajo, cariño, tienes que enviar, si es posible, 1000 currículos para que te pueda acertar uno, ¿vale? Es así. Siento que también de repente la economía está afectando lo que es la familia, el hogar o simplemente tus ingresos, ¿vale? Nos dicen también, Libra, si te sobra la plata, ¿vale? Como dicen en Perú, si te sobra el dinero, cariño, pues tienes que ahorrar un poco también, ¿vale? No seas mano abierta, Richard, yo quiero ahorrar, pero tengo como una coladora en la mano. Ya lo sé ya, porque te vas de fiesta, te compras tu mejor vestido, te compras chanclas, porque te encanta la chancla, ¿vale? Yo qué sé, y gastas dinero. Guarda pan para mayo, también nos dicen, ¿vale? Entonces, yo con estas 3 cartas, ¿qué te puedo decir? Libra, el dinero no cae del cielo, ¿vale? Y tampoco hay un árbol que te dé a dólares o soles o pesos, ¿vale? O euros, no. Tienes que empezar a trabajar más, porque si no, esto va a traer problemas en tu familia o simplemente en tu vida. Ahorra un poco más por la felicidad de los tuyos. Yo sé que yo siempre digo, vive, disfruta, pero cariño, no puedes sacrificar otras cosas por vivir también. A lo mejor tienes hijos y dices, mañana me voy de vacaciones, Richard, porque yo lo quiero y porque yo lo valgo. Vale, y a la otra semana no tienes ni para comer, ni para el pan, ni para el churro tienes. Entonces, tienes que economizar un poco, ¿vale? Guarda para las épocas de vacas flacas. Muy bien, vamos a ver ahora. Ahora, las características. Hoy por Dios, creo que me está cayendo como agüita. No es moco, no, me está cayendo como agüita por la alergia. Vamos a ver, porque ya los veo ya. Hitter, Hater, ya tienen algo que criticarme, ¿vale? Los quiero, yo los amo. Critícame, porque así tengo más comentarios. Hay una persona mayor de 40 años o simplemente toma lo que es tuyo. Creo que a lo mejor de repente tú o también la persona de tu interés se recuerdan. Ahora de repente vosotros tienen 35, 40, 50,
pero hay un amor de la infancia, de la juventud. Tú te recuerdas con esta persona, puede ser un cáncer, porque me sale el carro y la carta del 6 de copas. A lo mejor de repente esta persona está en la distancia. Muchos de ellos son delgados o delgadas, le gusta vestirse de una manera clásica, cabello corto, puede ser que tenga un poco de cana, le encantan los animales, puede ser un veterinario o simplemente una persona que le gusta rescatar a los animales. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que a lo mejor su trabajo implica que esté viajando constantemente. Veo que es una persona que puede ser de rasgos afroamericanos o mulatos también. Físicamente está muy bien, ¿vale? Veo que se cuida el muchacho o la muchacha. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor tiene que hacer un viaje, pero a lo mejor estás como prisionero o prisionera en tu trabajo, en tu negocio, en tu proyecto. Siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes tienen un trabajo familiar o una empresa familiar y te gustaría tener algo por tu propia cuenta. También, elemento agua. Muchos de vosotros, la persona de tu interés es de contextura gruesa, ¿sí? Muy gruesa, ¿vale? Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado también en su propia empresa, su propio negocio, o algo relacionado con la venta de joyas también. O trabaja lo que es en un banco o en un sitio donde de repente resguardan algo importante. Un banco, una caja fuerte, yo qué sé. Una casa de seguros también, puede ser una casa de seguros o venta de seguros. Te enseño las cartas, cariño. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo. Punteros esta semana. Hasta la vista, Libra.